Aquí donde me ven estoy bastante nervioso. Le preguntaba al pastor Barrios si él se ponía nervioso cuando iba a predicar y me decía que sí, cuando es la primera vez en alguna iglesia. Y estaba ahí sentado y las piernas me temblaban, el corazón se me iba a salir, pero ya no siento nada. O sea, no siento las piernas, ni siento la cabeza, ni siento nada. Pero estamos en las manos de Dios. Y, y en algún momento dije, como en cierta gracia, que estaba como el endemoniado Gadareno cuando Cristo le sacó todos los demonios, bien vestidito, bañadito y dispuesto a proclamar lo que Cristo ha hecho en su vida. Y tal vez otra de las cosas que me hacía poner nervioso era el hecho de que entre ayer y hoy varias personas me dijeron que ya sabían por qué siempre me decían Jaime Andrés y mis amigos me dicen Jimmy y en la casa me dicen cállate. Y es porque hablaba mucho. Entonces empezaron a presionarme con este asunto del tiempo y me hicieron acordar de una vez que estuve en una iglesia hace mucho tiempo, hace 4 años que no me subía a un púlpito a predicar. Pero hace bastantes años estuve en una iglesia muy parecida a esta en cuanto a lo moderno, la tecnología, y yo estaba sentado ahí en la primera banca y se me acercó el primer anciano de la iglesia y me dijo, hermanito, así dicen los ancianos, los primeros ancianos cuando le van a decir a uno algo difícil, ¿no? Hermanito, usted sabe que la iglesia es muy celosa con esto del tiempo y al mediodía, cuando la gente empieza a tener hambre, se empiezan a ir, así el pastor no haya predicado. Así que nosotros tenemos un sistema aquí para tratar de que eso no pase. Si usted ve allá en la parte de atrás, frente al púlpito, hay algo que se parece a una luz, a un semáforo, como lo llamamos en Latinoamérica. Cuando se encienda la luz verde, usted sabe que puede empezar su sermón. Y a partir de ahí va a tener 15 minutos para desarrollar el tema. A los 15 minutos se va a encender la luz amarilla. Desde ese momento usted tiene que empezar a ir concluyendo, porque 15 minutos después se va a encender una luz roja. Y cuando esa luz roja usted ya se encienda, usted ya tiene que ir haciendo el llamado. Yo dije, wow, tremenda presión, pero está bien, gracias. Hermanito, tenemos otro asunto. Es que a veces, con el calor de la predicación, con el fuego, el pastor se olvida de las luces, entonces hay otra señal que definitivamente le va a decir que ya usted tiene que terminar su sermón. Si usted no termina el sermón a los 5 minutos de haberse encendido la luz roja, el bautisterio se va a empezar a abrir y va a ser algo muy obvio, va a tener que terminar. Yo dije, está bien hermano, con la ayuda de Dios vamos a tratar de ser, a mí me cuesta mucho trabajo, pero vamos a tratar de ser muy concretos con esto. Y cuando se iba a retirar le dije, perdón hermano, disculpe, no me ha dicho dónde queda el bautisterio. Me dice, ahí, debajo del púlpito. Yo doy gracias a Dios que el bautisterio está aquí atrás y que en alguna medida entiendo que después de este espacio tenemos la escuela sabática. Yo creo que una de las mejores cosas que Dios ha mostrado a los líderes de esta iglesia ha sido cambiar ese horario. Esto nos permite disfrutar más, a mí particularmente. Siempre había sido un poco apático con la escuela sabática, pero esto me ha cambiado la vida. Esto me ha cambiado la vida definitivamente, al punto que ahora soy pastor, maestro de una iglesia. Bueno, yo siempre digo iglesia, a veces me corrigen porque el pastor Barrios sí pasó por allí en los primeros días cuando iniciamos la escuela sabática y nos dijo, queremos que esto sea una iglesia. Y así le hablo a la gente de la iglesia de Harold Worship, una iglesia que fundaron Denar y su familia, Basti y su familia, Jennifer y su familia, con la idea no solamente de tener allí a todos los músicos y cantantes, todas las personas que forman parte del worship team. De hecho, el pastor de la clase no canta. Eso es algo muy bueno. Así que todos ustedes y los que nos ven a través de las redes están bienvenidos a Harold Worship. También tenemos una hija que se llama Adoración Sin Fronteras. Gente de Argentina, de Colombia, de México, de diferentes partes del mundo se conecta, sobre todo argentinos. Yo estoy feliz de que los argentinos llegaron a esta iglesia, definitivamente. Y no lo digo porque el pastor sea argentino, y no lo digo porque tenga aquí el argentino más grande que conozco, que mide como 3 metros. Lo digo porque es gente que tiene una amabilidad que yo no creía. A mí siempre me habían dicho que los argentinos eran creídos, que para matar a un argentino ahogar a un argentino solo tenías que lanzar un espejo a una piscina y él se iba a quedar ahí viéndose en el espejo. Pero son bien especiales. Hace poco estábamos en este concierto aquí afuera que fue muy bonito. Lástima que no hubiera venido toda esta iglesia.
Y estaba este grupo con esa sonrisa, con esa amabilidad, incluso pude disfrutar de un Revil Coseno o algo así, algo que me dio la señora Gabriela, un postrecito alemán. No quiero decirlo porque no sé si vaya a decir algo malo en alemán, pero los argentinos llegaron para bendecir esta iglesia. Los puertorriqueños llegaron para bendecir esta iglesia. Los colombianos llegaron para bendecir esta iglesia. Cada una de las personas que estamos aquí llegamos para bendecir esta iglesia. Pero la bendición que tenemos al estar en esta iglesia es que podemos reflejar eso que Dios nos ha dicho sábado tras sábado aquí. Yo le doy gracias a Dios porque yo llegué aquí a esta iglesia y aunque era un desconocido y a veces terminaba el culto y estábamos allí en la puerta y saludábamos a todo el mundo y el grillito sonaba y uno, ¿y para dónde voy ahora? Durante muchos meses, durante un largo tiempo, nadie sabía que éramos parte de esta iglesia. Fue a través de los juegos de voleibol que extrañamos los jueves y los sábados que empezamos a integrarnos con personas de esta iglesia y que ya después empezamos a ver las caras aquí. Pero en el proceso de ese llegar a esta iglesia, Dios habló en lo que estaba viviendo en mi vida en esa etapa a través del pastor Arroyo y después a través del pastor Amaya. Y en esta etapa de mi vida, a través de este que yo llamo el Dream Team, todos los pastores que ha tenido esta iglesia han sido buenos, han sido hombres de Dios. Pero me encanta, se lo digo sinceramente, este Dream Team, porque es como que hubiera un predicador para cada público. El pastor Angelo tiene una unción del Espíritu, el pastor Ponce con su afabilidad, otro argentino amable, imagínense. El pastor Barrios, que Dios lo usa con poder y que no solamente bendice a los que estamos aquí, sino también a los que ven las transmisiones, a los más de 2,000 personas que se conectan cada sábado a través de todas las redes. Y eso es justamente lo que traté de resumir en esta hoja. Casi 25 años de ser adventista en una hoja. Fue bastante difícil, les cuento. Fue muy complicado. Pasé noches largas, madrugadas de rodillas tirado en el piso, porque no me sentía para nada digno de estar aquí. Fueron horas muy duras desde el punto de vista de que llegué a hacer cosas que hace rato pensé no iba a hacer. Hice un ayuno de televisión, ayuno de Netflix, ayuno de redes sociales. Algún joven de los que están aquí se podría morir con eso si solamente pasa un día sin ver una red social. Esa tentación diaria de agarrar el teléfono y empezar a ver qué es lo que pasa en la vida de otras personas. No comí, pero me sentí fuerte. No dormí bien, pero me sentí bendecido. Y el resumen de mi vida es el que quiero compartir en esta mañana, en estos breves minutos. Tenía 100 hojas y lo resumí en una. Y me di cuenta de que podría ser escritor. Y dije, voy a escribir un libro. Me falta el libro. Ya sembré un árbol, ya tuve un hijo, me falta el libro. Y escribía y escribía y escribía. Y parecía que cada vez que madrugaba a orar, el Señor cambiaba todo el libreto. Así que al final me dio la paz de saber y entender que hay alguien aquí en esta iglesia o hay alguien conectado a través de las redes que necesita escuchar estas 3 cosas que el Señor puso en mi corazón esta mañana. Quiero que por favor usted se olvide de que yo soy el que estoy aquí, indistintamente de lo que piense de mí. 1 Corintios 2 dice que Dios usa a lo más despreciable de su pueblo para humillar a los sabios, que usa a lo más débil para humillar a los fuertes. Y muchas veces nos sesgamos por si este predicador me gusta o no y dejamos de escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y la primera cosa de la que quiero decirle que Dios ha confirmado en mi vida, y en esto creo firmemente, es que Dios nunca deja de hablarnos. Dios nunca deja de hablarnos. Incluso antes de que yo fuera un adventista del 7º día. En estos últimos días, Él me hizo ver que me había estado hablando desde siempre. Antes de que siquiera conociera una iglesia. Incluso cuando iba a las iglesias católicas solamente a ver a las muchachas y a que las suegras pensaran que yo era un tremendo muchacho porque iba a la iglesia. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice que Dios
ha hablado muchas veces y de muchas maneras a su pueblo en lo antiguo a través de los profetas por muchos años, pero ahora nos habla a través de Cristo Jesús, quien es el creador de todas las cosas. Y ojo a ese detalle, porque al final lo vamos a retomar. Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras. Y yo recordé que una de las veces que más me habló firmemente y directamente al corazón, cuando apenas era un simpatizante de la iglesia adventista, y básicamente parecía un adventista, no fumaba, no tomaba, no decía malas palabras, no era chismoso. En un momento dado, Dios me habla a través de unos amigos que me comparten un libro del pastor Bruce Wilkinson, no Bruce Willis, Bruce Wilkinson. Se llama La oración de Jabes, y yo sé que ustedes han escuchado hablar de la oración de Jabes. La oración de Jabes está en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, si alguien quiere buscarla. Y si quiere darse cuenta que esto es como un tesoro que está escondido en uno de los libros menos leídos de la Biblia. Si usted empieza a leer Primera de Crónicas, le da dolor de cabeza con estos nombres en hebreo y arameo. Pero en el capítulo 4, en el versículo 9 y 10, nos cuenta la historia de un joven que se parecía a este joven que se llamaba Jaime Andrés en esa época de mi vida, en aquel pueblo pequeño de Colombia llamado Bucaramanga, que suena a Tutaramácara, Bucaramanga. Dice Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, y agradezco a Dios por esta luz, porque de lo contrario no podría ver. Yo creo que ya voy a necesitar lentes. Empieza a dar la lista de los nombres y dice que hay un joven que se llama Jabes, que fue más ilustre que sus hermanos y al cual su madre llamó Jabes diciendo por cuanto lo di a luz con dolor. Pero invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, te ruego que me bendigas. Te ruego que ensanches mi territorio y te ruego que tu mano esté conmigo y te ruego que me libre del mal para que no me dañe ni me cause dolor. Y lo más maravilloso de esta oración, y Dios le concedió lo que pidió. Un joven que puede parecerse a alguien en este lugar o a alguien que está conectado con nosotros, alguien que está pasando por un momento de angustia, alguien que está pasando por un momento de dolor, alguien cuyo futuro en el pueblo de Israel, cuando te ponían un nombre, eso era tu futuro. Los nombres tienen mucho poder en la Biblia. Y ustedes se dan cuenta que muchos personajes de la Biblia les cambian el nombre porque su historia cambia a partir del encuentro con Dios. Este joven hizo lo más sensato, lo más sabio que cualquier persona puede hacer en cualquier momento de angustia. Si tú estás pasando por un momento difícil ahora, recuerda lo que hizo Jabes. Recuerda lo que lo hizo más ilustre que todos sus hermanos. Invocar al nombre de Dios. Llamar el nombre de Dios. Dios estaba unido al hombre hasta que entró el pecado. Y a partir de la época de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, los hombres, dice Génesis 4:27, tuvieron que empezar a invocar a Dios. Se rompió esta relación gracias al pecado, o desgraciadamente por el pecado. Y Jabes oró una oración de 4 partes. El pastor Bruce Wilkinson dice en su libro que el reto era empezar a orar como Jabes para crear un hábito, dado que crear un hábito necesita que usted haga algo de 23 a 30 días seguidos. El reto era empezar a orar como Jabes para que empezaran a pasar cosas en tu vida. Entonces yo empecé a orar como Jabes, acepté el reto. No conocía mucho de Dios, pero este libro me encantó y esta oración me impactó. Entonces empecé a orar como Jabes, Señor, te ruego que me bendigas. Y él explica que cuando uno le pide a Dios que lo bendiga es como si le estuviera pidiendo que le transfiera de su poder. Dame todas las cosas buenas que tienes para mí. Jeremías 29:11 dice que Dios tiene planes para nosotros, que son pensamientos de paz, de bienestar, de un buen futuro y de una esperanza. Cuando tú le pides a Dios que te bendiga, le estás pidiendo eso. Cuando tú le pides a Dios que bendiga a alguien más, le estás pidiendo eso para esa persona. Paz, bienestar, un buen futuro y una esperanza. Yo quería eso para mí. Yo vivía en un hogar donde me sentía perdido. Una familia grande,
tenía primos adventistas con los cuales compartíamos las vacaciones y así fui conociendo la iglesia. Pero había algo en mi pecho que no me dejaba tranquilo. Era como si de alguna manera el Espíritu de Dios me estuviera diciendo que había algo más para mí que eso. Y me movió a empezar a orar con mucha fuerza. Te ruego que me bendigas, dame de tu poder, dame de esa paz, dame de ese bienestar. Te ruego que me extiendas el territorio. Y dice el pastor Wilkinson que el territorio se refiere a ese propósito que Dios tiene para tu vida. A ese hecho de por qué tú sigues vivo. Yo no sé si tú lo has pensado, pero después de todo lo que ha pasado y de este mundo tan diferente, después de esta pandemia, que tú estés aquí, tú eres un survivor. Y eso es por una razón. Hay algo que todavía tienes que aprender. Hay algo que todavía tienes que cambiar. Hay algo que todavía tienes que hacer. Hay un propósito de Dios para tu vida. Hay un ministerio que tienes que desarrollar. Hay una persona que tienes que conocer, que necesita que le cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida, así como yo hoy quiero contarle lo que Dios ha hecho con mi vida. El tema es que empecemos a hacerlo. Te ruego que me tomes de tu mano. La mano de Dios, dice el pastor Wilkinson, que es el Espíritu Santo. Y esta parte de la oración me hizo acordar de uno de mis textos favoritos que está en Isaías 41:13. Isaías 41:13 dice que Dios es tu creador. Yo soy Jehová, tu Dios, quien te creó, dice el Señor, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Eso fue lo que el Señor me dijo antes de subir acá. Yo soy quien te creé. No te preocupes, no tengas miedo, yo te ayudo. Y sabemos que Dios tiene, de acuerdo a los que han estudiado más la Biblia y lo han contado 365 veces, que repite esto: no temas, yo te ayudo. Yo no sé por qué estás pasando en este momento, pero Dios te dice ahora, no temas, yo te ayudo. Solo sostente de mi mano. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo te acompañe. Deja que el Espíritu Santo te dé la sabiduría que necesitas para tomar las decisiones que tienes que tomar esta semana. Empieza a practicar tomarte de la mano del Señor. Y también dice, te ruego que me libres del mal para que nada me dañe ni me cause dolor. Te ruego que me libres del mal. Yo creo que si a lo largo de mi vida empecé a ver las bendiciones de Dios a través de empezar a orar de esta manera, esta es una oración que en algún momento puede servirte si tú estás si estás terminando el high school y estás a punto de empezar la universidad, si te vas a mover de una ciudad a otra, de un país a otro, si te vas a casar. De hecho, si te vas a casar necesitas orar más. Si vas a tener un hijo, cualquier comienzo necesita la oración de Jabes. Y lo que me gusta es que Dios le concedió lo que pidió a Jabes. Pero les voy a ser sincero, a mí me encantó cuando yo empecé a orar y empecé a ver que sucedieron cosas. Como dije yo, comenzó el viaje. Yo llego a mi casa esa tarde, veo unas maletas en mi puerta y le pregunto a mi mamá, ¿quién se va? Y me dice, usted, por chistosito. No fue así. Pero el tema es que hay un momento donde yo no sentí que tuviera el valor para decirle a mi mamá, me voy porque quiero algo mejor. Mi mamá siempre fue una mamá muy buena, tal vez no era, yo recuerdo lo que mencionaba el pastor Ángelo el sábado pasado acerca de estas personas que no son muy buenas para expresar lo que sienten. Y los 5 lenguajes del amor son esenciales cuando tú quieres relacionarte con las personas y tienes que saber qué tipo de lenguaje habla esa persona para expresar y para recibir amor. Mi mamá es una mujer que expresaba amor a través de toda la preocupación que tenía por sus hijos para darles lo mejor. Y ella a veces dice que tal vez que yo no la recuerdo por cosas buenas, pero yo recuerdo muy bien cómo jugábamos alrededor de la mesa del comedor o cómo salíamos a correr juntos. Claro, ella tenía una chancleta en la mano, pero el detalle es que siempre recuerdo que en el proceso de vivir allí en mi casa, yo pude haberme quedado
como decimos en Latinoamérica, bajo las faldas de mi madre, porque es una situación muy cómoda. Pero Dios me estaba diciendo que tenía que moverme porque había algo mejor para mí. El tema es que dentro de todas las bendiciones que empecé a recibir, dentro de todo ese poder que Dios me empezó a dar para cambiar mis paradigmas de la adolescencia, a veces los padres se equivocan cuando le dicen a su hijo, qué flojo eres, no te levantas temprano, o cualquier expresión que se marca y hace una raya en su cerebro. Como dice el himno, tenemos que aprender como padres a hablar vida, a expresar las cosas con amor. Y hay momentos en que los amigos, las situaciones de la vida nos llenan de paradigmas equivocados. Dios empezó a cambiar todos esos paradigmas a través de todo ese proceso. Y yo me concentré en la parte de bendíceme, en la parte de extiende mi territorio, en la parte de tómame de tu mano, pero descuidé una de las partes esenciales dentro de esta oración, y es líbrame del mal para que no me dañe ni me cause dolor. Líbrame del mal para que no me dañe ni me cause dolor. Juan capítulo 10, versículo 10 dice el Señor que hay un ladrón que quiere robar, matar y destruir tu vida. Hay un ladrón que quiere robar, matar y destruir tu vida. Y ese ladrón, como todos los ladrones, no entra por la puerta. Porque Jesús en el contexto de este capítulo dice, yo soy la puerta. Y yo tengo a las ovejas en mi redil. Y yo siento que ese fence, esa cerca que está cubriendo o que está protegiendo al redil son los 10 mandamientos. Pero el ladrón no entra por la puerta. Y el ladrón tampoco entra de una manera que tú puedas darte cuenta de que es el ladrón. Pero lo que me preocupa de este pasaje no es solamente que el ladrón quiere robar, sino también es que el ladrón quiere matar, quiere destruir. Y Jesús dijo, ustedes escucharon que no matarás, pero yo les digo que todo aquel que odia a su hermano se convierte en un asesino. Y tal vez en este momento usted tenga que pensar que aunque no haya matado a alguien, sí ha odiado a mucha gente. Y tal vez sea un momento bueno para que entienda que eso lo está alejando de Dios. Juan capítulo 10, versículo 10 también dice que aunque hay un ladrón que quiere robar, matar, no se conforma con eso, sino también quiere destruir tu vida. Y cuando se dice que quiere destruir tu vida, es que quiere destruir toda tu vida. Quiere llevarte hasta la mínima expresión de tu ser. No solamente quiere destruirte a ti, sino también a todos los que tú amas. ¿Cuál es el proceso a través del cual el enemigo hace esto? Efesios capítulo 4, versículo 17, si ustedes me pueden acompañar en sus Biblias. Efesios capítulo 4, versículo 17 nos dice cómo es este proceso. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de tu mente. Primer punto. Este es un sistema usado por el enemigo para alejar a cada uno de nosotros de Dios. Entendemos que la definición de pecado es estar lejos de Dios. Generalmente siempre lo relacionamos con muchas cosas carnales, pero básicamente pecado es estar lejos de Dios. ¿Qué es lo que te aleja a ti de Dios? Lo primero que nos dice este pasaje es que la vanidad de tu mente. Por eso en Filipenses Pablo nos recomienda, no hagas nada por vanidad o por pelear, sino considera a todos los demás como si fueran mayores que tú. Y les pregunto, ¿usted considera a los demás como si fueran mayores que usted? No entendiendo que solamente tienes que preocuparte por tus intereses, dice el versículo 3, sino también por los de los demás. No solamente pensar en ti, sino también en los demás. Eso es no andar en la vanidad de tu mente. No pensar que tú eres el más grande. No pensar que tú eres el más importante. No pensar que tú eres el más inteligente. No pensar solamente en ti. Pensar en los demás. Y el proceso sigue. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Por lo cual, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
Alejarse de Dios te llena de vanidad tu mente. Tú puedes estar aquí sentado y tu mente puede estar pensando en una picaña, en un barbecue. Tú puedes estar aquí sentado y estar pensando en lo que sigue. Según los que estudian el lenguaje del cuerpo, es fácil detectar cuando alguien está tratando de ir más, que las cosas vayan más rápido, cuando empezamos a mover los pies y tenemos esa ansiedad y nos sentimos incómodos donde estamos. El entendimiento oscurecido se parece a esto que llamamos necedad. Una persona que vive sin la luz de la palabra de Dios, una persona que vive lejos del conocimiento de Dios, se empieza a alejar y se empieza a olvidar de quién es Dios. No quiero ahondar en esto porque la escuela sabática ya ha hablado muchísimo de acuérdate y no te olvides. Si tú estás bien, acuérdate y no te olvides de quién te puso donde estás. Si estás sano, acuérdate y no te olvides de quién te da esa salud. Acuérdate y no te olvides de lo que Dios ha hecho por ti en el pasado y cómo te está trayendo hasta aquí como un sobreviviente en este momento. Acuérdate y no te olvides, porque si te olvidas, es como si la luz se fuera alejando de ti y tu mente se empieza a oscurecer. Ajenos de la vida de Dios. Yo creo que el pastor Ángelo el sábado pasado resumió lo que es el verdadero evangelio. Yo creo que los que estuvimos aquí, los que lo pudieron compartir a través de las redes, pudimos sentir que Dios tocaba nuestros corazones, porque ya es hora de que empecemos a vivir el verdadero evangelio. Pablo le dijo a los Gálatas, después de muchas cosas, de muchas predicaciones, de muchas veces que Dios les había hablado, ustedes están high, es que no entienden. Todavía no entendemos que Cristo nos enseñó a amar de una manera diferente a como nosotros pensamos que se debe amar. Que nos enseñó a no juzgar, que nos enseñó a sanar, a trabajar por los leprosos, por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros, a esparcir amor. Pero seguimos sin entender. ¿Por qué? Porque como dice Efesios, por la dureza de nuestro corazón nos volvemos cada día más insensibles. Permítame explicarle este proceso de una manera diferente y más práctica. Yo sé que usted ha escuchado esta ilustración en algún momento. En un laboratorio tomaron dos fogones, no sé cómo le dicen en su país, dos hornillas encendidas y pusieron dos recipientes. En esos dos recipientes, en uno contenía agua hervida y el otro, el agua estaba, como decimos en Colombia, al clima, a la temperatura ambiente. Y toman la ranita, la típica ranita que toman en los experimentos, y la colocan en el agua que está hirviendo. ¿Qué creen ustedes que hace la rana? Saltar por su vida, tratar de superar esa situación y salir de esa olla lo más rápido posible. Pero en la segunda olla, en el segundo recipiente, ya se me salió el colombiano, en la segunda olla, ponen la otra rana. Y como la temperatura está ambiente, entonces la rana se acomoda. Imagínese un domingo usted allá en su piscina. Empiezan a subir la temperatura, el agua se empieza a calentar y como se está calentando poco a poco, la rana solamente hace unos movimientos y se vuelve a acomodar. El clima empieza a ponerse difícil, las cosas se empiezan a poner más complicadas, la temperatura empieza a subir, la rana siente más calor, siente el fastidio, pero se acomoda. Y así sigue el proceso hasta que tenemos caldo de rana. Por favor, dele un codazo, codifique a la persona que tiene a su lado y dígale, yo no quiero que tú seas caldo de rana. Gracias. Hay otra forma de que quisiera explicarles a través de algo que escribió la señora White, de cómo también nos alejamos de Dios. Y tal vez yo pienso que esta es una de las que más tocó mi vida. Una manera que es muy común, pero muy difícil de percibir. Fíjense lo que dice la señora White, una escritora adventista, en El Camino a Cristo, el capítulo 8. Dice, cuando pensamos mucho en nosotros mismos,
nos alejamos de Cristo. Por eso Satanás se esfuerza en mantener la atención apartada del Salvador, valiéndose de los placeres del mundo, valiéndose de las preocupaciones, valiéndose de las tristezas de la vida, así como de nuestras propias faltas y también de las faltas de los demás. ¿Alguno de ustedes ha estado en ese proceso? ¿Alguno de ustedes ha perdido un ser querido? Aunque es algo muy doloroso, el enemigo puede usar eso para alejarlo de Dios. ¿Alguno de ustedes ha estado demasiado ensimismado en sus problemas, en sus preocupaciones, en sus angustias, en sus frustraciones, en por qué no tengo esto o por qué no tengo aquello? Eso puede alejarlo de Dios. ¿Alguno de ustedes en algún momento ha estado pendiente de lo que están haciendo los demás, de lo mal que los demás hacen, de los pecadores que son los demás? Eso también lo aleja de Dios. Básicamente, nuestra vida está expuesta, pero siempre nos olvidamos de que hay un enemigo que quiere robar, matar y destruir. Pero saben, hay una buena noticia. Ya voy por la segunda parte de la hoja. Alégrense. La segunda cosa que yo creo firmemente de Dios es que aunque haya caído en este tipo de errores, aunque haya permitido que el enemigo haya hecho caldo de rana de mi vida, Dios nunca deja de amarnos. Dios nunca deja de amarnos. Quiero que me acompañen, por favor, al Salmo 118. El Salmo 118 es uno de los salmos favoritos de Martín Lutero. No sé si ustedes lo sabían. Fue uno de los salmos favoritos de Martín Lutero, perdón. Según algunos escritores bíblicos, dicen que este fue el salmo que cantaron los apóstoles y Jesús cuando estaban bajando del aposento después de la Santa Cena. Si usted lee los evangelios, en el Evangelio de Juan dice que ellos cantaron un himno que está enmarcado en este Salmo 118. Aparte de eso, hay una cuestión, una especie de curiosidad matemática. A mí me encantan los números. Los que han contado los versículos dicen que hay 31.174 versículos en la Biblia. Los versículos 15.587 y 15.588 son la mitad de la Biblia. Pero otra curiosidad matemática. Hay 1.188 capítulos en la Biblia. Y el centro de la Biblia está en el Salmo 118, versículo 8. 1.188. ¿Qué es lo que me dice Dios? ¿Qué es lo que guardó? El otro tesoro que guardó, aparte de la oración de Jabes, el otro tesoro que guardó en todo el centro de la Biblia. Cuando algo está en el centro, es difícil de que lo perdamos de vista. Pero una de las palabras hebreas que quiere decir pecado es hamartía. Hamartía traduce errar el blanco. Cuando perdemos de vista lo importante, cuando olvidamos la misión, cuando olvidamos que no venimos a esta iglesia solamente para sentarnos y escuchar a alguien predicar y criticar el sermón. No, cuando tenemos una misión y nos olvidamos de esa misión. Eso es hamartía, eso es pecado, eso nos aleja de Dios. Pero cuando tú das en el blanco y encuentras esto, entiendes que, como decía el pastor Ángelo la semana pasada, esto del evangelio is all about people. Pero es más acerca de Dios. Porque miren lo que dice ahí en el Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Dios, versículo 9, que confiar en la gente importante. Quiero contarles una experiencia con respecto a esto. Yo, en mis ratos libres, soy gerente de asuntos sin importancia de una multinacional de transporte. Eso quiere decir que trabajo en Uber. Y yo desde que llegué a este país he estado soñando, pidiéndole a Dios. Mi gran sueño americano es ese que me da como a las 3 de la tarde por haber madrugado. Ese es el sueño americano. Mi gran sueño americano es volver a dar clases aquí, en inglés. Hablar en inglés en una clase.
Y yo cuando llegué aquí tenía esa frustración, por favor no hagan esto, de verdad que es muy duro. Cuando llegas y le dices a alguien que te recomiendan para un trabajo y le dicen, mira, me dijeron que yo podría hablar contigo para un trabajo y lo primero que te dicen es, aquí en esta iglesia hispana, ¿qué es lo primero que te preguntan? ¿Y cómo está tu inglés? Y yo acabo de llegar, mi inglés está malo, ¿no? Yo apenas sé para defenderme, aprendí las 3 palabras claves, ¿no? Y Lina me enseñó una cuarta, las expresiones claves para que la gente piense que tú hablas inglés. So, anyway, whatever, y you know. Entonces, si yo voy a empezar una frase, so, tal cosa, ¿cierto? Y si la voy a terminar, you know. Y si no sé qué decir, anyway, y whatever, whatever. Ya me fui del tema, ¿sí vieron? Y llego yo soñando con esto, haciendo Uber, pidiéndole a Dios. Miren, yo he aprendido mucho, yo llegué como casi todo migrante a trabajar en construcción. Y tuve que soltar las computadoras y empezar a aprender a manejar los taladros, a machucarme, perdí media uña, perdí mucho de mi orgullo. Cuando me veía al espejo con el uniforme, yo decía, así no voy a conseguir a nadie, yo aquí solo en este mundo y en este uniforme perdido en el mundo. Entonces yo dije, este no es mi sueño, me gusta mucho aprender de construcción. He aprendido muchas cosas, no creo que podía construir una casa, pero sí podría salvar una casa de que la tumbaran. Y en un momento dado yo digo, no, Señor, tengo que ir por mi sueño, tengo que entrar en algo que tenga que ver con mi área. Yo estudié matemática pura, estudié administración, estudié una maestría en finanzas de los negocios, estudié incluso teología. Yo creo que yo le hice la de Jonás a Dios porque la gente me decía que debía haber sido pastor o psicólogo porque sabía escuchar. Y mi sueño era empezar a trabajar en lo mío aquí. Pero me puse a hablar más de lo que escuchaba. Y en un momento, en un día que yo estoy orándole al Señor, entonces voy aquí y recojo una persona que está estoy perdido, aquí en esta área de arriba, en el Advent Health System, un hombre alto que yo había visto en alguna parte con su brazo enyesado. Y ya después, cuando lo recojo, recuerdo de dónde lo había visto. Yo había estado grabando todas las reuniones que el Florida Hospital había hecho en este lugar en el proceso de su cambio de nombre y la nueva estructura que iban a hacer. Y yo dije, yo sé quién es este señor. Y cuando él terminó su llamada, le dije, usted es el CEO de Advent Health, ¿cierto? Y él dijo, sí. Yo dije, Señor, aquí está la respuesta a esta oración. Entonces, y él, ¿cómo sabe usted? Yo le dije, bueno, le conté, yo estuve aprendiendo mucho de lo que ustedes hablaron ahí, sé todos los secretos del Advent Health porque ustedes estuvieron ahí, yo los estuve grabando. Y él me dice, cuéntame tu historia. Y yo cuento mi historia cuando hago Uber para que la gente me dé más propina. Yo trato de ponerle todo el drama para que lloren, para que al terminar el viaje. No, mentira, es la verdad, yo no les digo ningún detalle escabroso ni nada de eso. Yo aprendí a no vivir usándolo para que de pronto no se me quedara grabado y estuviera repitiendo la misma historia. Pero el tema es que le cuento mi historia de la manera más sincera y al terminar, él con su brazo enyesado me escribe su correo y me dice, mándame tu resumen que yo te voy a ayudar. Todavía estoy esperando, Mr. Terry Show. Sigo orando por eso. Lo mandé, lo volví a mandar, se lo mandé de diferentes maneras, pero todavía sigo esperando, sigo teniendo la esperanza. Lo cierto es que no sé cuántas veces escuché al llegar a este país, yo te voy a ayudar. Y muchas veces, lo digo con tristeza, caí en ese error de una persona que te dice, yo te voy a ayudar, pero lo que te está queriendo decir es, yo te voy a exprimir. Tú estás llegando aquí, apenas te estás legalizando, no sabes inglés, todo lo que estudiaste y lo que hiciste no te sirve para nada, esto es otra historia. Yo te voy a ayudar, no necesitas inglés. Y te paga mucho, te pone a trabajar mucho y te paga mal. Doy gracias a Dios por las personas como Coqui, no es porque él esté aquí, pero Coqui fue uno de esos grandes empleadores, de esas personas que te daban ánimo, porque Dios nunca deja de amarte. Porque a pesar de que tienes esas experiencias, hay personas como él que en un momento dado te pagan justo, te tratan bien.
¿Son tus amigos a más de tu jefe? Qué bonito es eso. Yo sé que yo no soy la última persona que llegó a este país y que vendrán otros. No le preguntes cómo viene su inglés. De pronto es alguien, mis sobrinos hablan mejor inglés que yo y viven en Colombia. Si le vas a decir que lo vas a ayudar, ayúdalo. Pero si hay algo muy cierto, es que la naturaleza humana no es confiable. Que la naturaleza humana, por mucho que sea una persona importante que nos haya dicho con toda la sinceridad de su corazón, yo te voy a ayudar, es posible que se olvide de ti, como mucha gente se ha olvidado de mí después de que los dejo en su lugar de destino. La naturaleza humana es falible. La naturaleza humana es frágil. A mí me encanta este himno, por el contrario, que habla de que Dios es conocido por las cosas que lo hacen famoso. No sé cómo es que dice Denar, pero porque creo que está en inglés, que dice, haz eso por lo que tú eres famoso. Y una de las cosas por la que Dios se metió en mi corazón es porque cuando Moisés le dijo que le mostrara su gloria, él le dijo, yo soy lento para la ira, grande en misericordia, con un amor tan leal que es nuevo cada mañana. Ese es el Dios en el que yo creo. Es un Dios que me dice que es el Dios de lo imposible, que Él puede cumplir ese sueño más que cualquier CEO de cualquier empresa importante de este país. Es un Dios todopoderoso que, como les mencioné anteriormente, me dice, yo te creé, yo sé cómo eres tú, yo sé lo que tú necesitas, yo te lo voy a dar en tu tiempo. Solo espera, solo espera. Y les digo, el cumplimiento de la oración de Jabes es el que me tiene aquí. Yo siento que Dios empezó a extender mi territorio hasta este punto. Yo siento que estoy en una especie de graduación en este momento. Porque a pesar de mis errores, a pesar de que yo muchas veces no creí en Dios, Dios nunca dejó de creer en mí. Porque Él me conoce. Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y yo creo que no hay peor cosa que confiar en alguien cuyo corazón es engañoso y perverso. Así que no confiemos en nadie más sino en Dios. Si tú tienes un problema de salud, ve primero a Dios. Si tienes un problema económico, ve primero a Dios. Si tú tienes un problema familiar, ve primero a Dios. Dios seguramente va a poner una persona en tu camino que te ayude con ese problema. Pero si tú inviertes el orden, vas a caer en el error de entrar en la red del enemigo, de alejarte del Señor y ser presa fácil para ese ladrón que quiere robar, matar y destruir. La mejor parte de ese versículo es que Jesús dijo, pero, y ese es el pero que más me gusta. Hay un ladrón que quiere robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y en este canto, que es el favorito de Lutero, Dios nos recuerda y le recuerda a la iglesia que Él nunca ha dejado de amarnos. Dios nunca ha dejado de hablarnos. Y Dios nunca ha dejado de amarnos. No lo dudes. No lo olvides. La duda es el producto que mejor vende Satanás. Cuando en un momento te sientes indigno, te sientes sucio, sientes que tu vida está en el lodo del fango. Cuando en un momento caes en la depresión por todas las situaciones que has vivido. Cuando tú vives como yo viví esa situación parecida a la de Elías, cuando amenazado por el espíritu de Jezabel se refugió en una cueva y le dijo al Señor, mejor que muera. Recuerda lo que Dios hizo con Elías. Le dijo, descansa, lo alimentó y le dio de su amor, porque le dijo, todavía te queda un camino largo. Dios nunca ha dejado de amarnos. Y la tercera cosa, ya vi la señal. La tercera cosa tiene que ver con el hecho de que siempre podemos tener un nuevo comienzo en Cristo. El detalle de tener un nuevo comienzo en Cristo, básicamente, tiene una decisión. A mí me encanta lo que Dios me mostró a través del primer capítulo de Génesis, en el principio de la Biblia.
Es uno de mis temas favoritos. En un momento cuando tu vida está en un desorden, en un momento cuando tu vida en alguna situación que estás viviendo está en oscuridad, está en dolor, Dios te dice que nunca ha dejado de amarte y que nunca ha dejado de hablarte. Cuando yo viví los peores momentos de mi vida en este país, yo me quejé y peleé con Dios porque siendo perfeccionista no me había hablado de todas las cosas ¿Por qué no evitaste que tomara esta decisión? ¿Por qué no evitaste que hiciera esto otro? Y literalmente, día tras día, sueño tras sueño, Dios me empezó a mostrar cada uno de los episodios de mi vida donde me mostró que ese no era el camino, que estaba alejándome de Él. Estoy seguro que Dios va a hacer lo mismo contigo porque igual te ama y porque nunca ha dejado de amarte. El tema es que tú decidas volver. Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no retarda su promesa como algunos piensan que la retarda, sino lo que pasa es que Él es paciente con nosotros porque no quiere que ninguno de nosotros muera, sino que todos hagamos una metanoia, un cambio, una vuelta. Ese volver en sí del hijo pródigo, cuando recordó que el padre nunca dejó de amarlo, que iba a ser mejor ser un siervo en la casa del padre que estar ahí en esa situación expuesto a comer comida de cerdos. Tal vez alguien que me está escuchando está en ese nivel donde necesita recordar que el Padre lo ama y siempre lo va a amar, no importa qué. Y en el proceso estuvo igual Saulo cuando cayó en esa ceguera momentánea para recordar que estaba persiguiendo a la persona equivocada. Yo quiero ilustrar este proceso de cambio a través de una autobiografía corta. Esto se llama Autobiografía en 5 breves capítulos. Lo escribió una escritora americana que se llama Portia Nelson. Yo voy a leer los 4 primeros capítulos y me gustaría que ustedes me ayudaran deduciendo el quinto. Capítulo 1. Voy andando por la calle, hay un agujero profundo en la acera, me caigo, estoy perdido, no sé qué hacer, no es culpa mía, tardo siglos en salir. Capítulo 2. Voy por la misma calle, hay un agujero profundo en la calle, hago como que no lo veo, me vuelvo a caer, no puedo creer que me haya caído en el mismo sitio, pero no es culpa mía, tardo bastante tiempo en salir. Capítulo 3. Voy por la misma calle, hay un agujero profundo en la acera, veo que está ahí, me caigo, es un hábito, pero tengo los ojos bien abiertos, sé dónde estoy, es culpa mía, salgo rápidamente. Capítulo 4. Voy por la misma calle, hay un agujero profundo en la acera, lo esquivo. Capítulo 5. Así como lo dijo la hermana, voy por otra calle. En verdad, voy por otra calle. Eso es lo que Dios te está pidiendo hoy que hagas. Para vivir el verdadero evangelio hay que ir por otra calle. Hay que volver a Cristo. Hay que dejar de echarle la culpa de nuestros errores a los demás. Hay que dejar de estar viendo los errores de los demás. Hay que dejar de estar ensimismados como en esa telaraña que el enemigo quiere enrollarnos para amargarnos la vida y para pensar que somos los más desgraciados del mundo. Dios te está pidiendo esta mañana que vayas por otra calle. Y en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 dice que en el principio la tierra era desordenada, oscura y vacía, pero que el Espíritu de Dios se movía por la faz de la tierra. Y estoy seguro que eso es lo que ha pasado durante toda mi vida y eso es lo que pasa en tu vida. Si en este momento hay alguien que siente que hay oscuridad, que hay vacío, que hay soledad, que hay desorden en su vida, es el momento de ir por otra calle. Esa calle del amor,
del Dios que nunca deja de amarnos, esa calle del amor y la paciencia del Dios que nunca deja de hablarnos, esa calle del Dios que te dice que deja de mirar a los demás y mira la viga que tienes en tu ojo, pero que aunque tu viga sea grande, Él tiene el poder para perdonar. Ezequiel dijo: límpiame y seré limpio, sáname y seré sano, sálvame y seré salvo. El salmista escribió: paciente esperé a Jehová, y Él se inclinó hacia mí. Del pozo, del lodo, del fango me sacó y puso luego en mi boca, me puso sobre una roca y puso luego en mi boca una nueva canción. Yo también sé cantar, Denar, y esta es la canción que Dios puso en mi corazón. Hay esperanza para todos nosotros. Hay un cambio para todos nosotros. No cometas el error de tomar decisiones si tu vida está oscura, vacía y desordenada. Permite que Dios ponga su luz y su Espíritu Santo empiece a llenar tu vida de bendiciones y ordene esa vida como lo hizo en el momento de la creación, día tras día poniendo cosas buenas en tu vida, hasta que llega ese sexto día. Si tú eres soltero y estás buscando novia o soltera y estás esperando a alguien, el sexto día va a llegar para ti. El sexto día, cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, va a llegar para ti. Y vienes a la casa de Dios en el séptimo día y te regocijas en su amor. Así estoy viviendo mi vida ahora. Dios puso luz, la está ordenando, está llenando los vacíos de mi corazón, y tengo la esperanza en Él que cuando todo esté ordenado va a traer a esa Eva para disfrutar juntos del séptimo día con Dios. Como dijo Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero solamente hago una cosa: me olvido de todo lo que quedó atrás y sigo hacia ese llamado que me está haciendo Cristo Jesús de ir por otra calle, la calle del verdadero evangelio. El worship va a cantar, pero cuando yo estudié teología, mi pastor de homilética me dijo: no termines un sermón sin hacer un llamado. Y yo quiero incomodarlos un momento. Quiero pedirle a cualquiera de ustedes, aunque sea una persona, que cuando ellos estén cantando, si usted siente la necesidad de su corazón, si ha podido escuchar la voz de Dios y entender que necesita ir por otra calle, si quiere algo mejor para usted en este momento, si quiere algo mejor para su vida, si quiere aceptar el reto de los 30 días de orar como Jabes para que haya algo mejor, para pasar al siguiente nivel, para entender cuál es el propósito de Dios para su vida, yo le quiero pedir que usted venga aquí adelante para que oremos juntos. No es por mí. Tú puedes hacerlo desde ahí, pero tú tienes que tomar una decisión de caminar y hacer las cosas de una manera diferente a partir de ahora, con el método de Dios y no de los hombres.